Seguimos compartiendo con todos ustedes más información. Esta vez vamos a hablar del sector porcino, como cada jueves. Ya tenemos en un contacto vía Zoom a Jorge Ramírez, a quien ya le damos la bienvenida a Pro Ganadería. Ahora, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Katiuska. Un gusto compartir de nuevo contigo y con todos los televidentes. Jorge, hoy tenemos un nuevo tema para desarrollar en este espacio dedicado al sector porcino. Estamos hablando de las buenas prácticas porcinas, salud y bienestar animal, pero también algo muy importante, el bienestar del personal. Absolutamente. Estamos nosotros viviendo en un contexto muy diferente en la producción porcina si comparamos con tiempos anteriores, en donde el animal, ¿verdad? Siempre es el principal protagonista de la producción. Sin embargo, todo el manejo y todas las inversiones que se hacían para mejorar la rentabilidad, ¿verdad? Y para mejorar los números siempre tenían que ver eh, con infraestructura, instalaciones, ahorro en la nutrición en los granos. Entonces, eso cambió bastante ahora. Hoy día cuando hablamos de bienestar dentro de una granja porcina, estamos hablando de un cerdo que está alojado, ¿verdad? En un espacio correcto. Te comento, en Europa el tema del bienestar animal ya está legislado y, por ejemplo, las hembras reproductoras, ¿verdad? Que son protagonistas dentro de una explotación porcina, ya no son alojadas en jaulas individuales en su fase de gestación, sino que están siendo alojadas en jaulas grupales en donde pueden socializar, en donde pueden entrar en contacto con otros animales y de esa manera su bienestar aumenta, ¿verdad? También a los animales se los tiene que tener en un ambiente y con temperaturas adecuadas, ¿verdad? Yo siempre digo que si nosotros tenemos frío dentro del galpón, el cerdo también va a tener frío. Si nosotros tenemos calor, también va a tener calor. ¿Verdad? Sabemos que en cuanto a metabolismo somos muy parecidos al cerdo, entonces el personal siempre tiene que tener en cuenta el manejo de la temperatura, alimentos secos, sanos, ricos, ¿verdad? Cuando hablamos también de bienestar animal, estamos hablando de un nuevo concepto de manejo de medicamentos. Anteriormente, en cerdos se tenía uno o dos antibióticos más algunas vitaminas y eh, desparasitarios para básicamente cubrir todas las necesidades. Hoy día, una granja porcina tiene que poder determinar correctamente cuál es la enfermedad que tiene el cerdo y qué es lo que le está haciendo pasar mal a ese animal y a partir de allí poder correctamente utilizar un antibiótico, un probiótico o vitaminas u otros complementos, ¿verdad? Es muy, muy importante el tema del bienestar animal y la tendencia hoy del consumidor, Catius, que no solamente se da con cerdo, sino en general con todos los alimentos que consumimos en el mundo. El nuevo consumidor quiere saber de dónde viene su alimento, cómo se produce, ¿verdad? Y en ganadería, entonces es muy importante mostrar a la comunidad, mostrar al consumidor cómo se está manejando el bienestar animal dentro de las granjas porcinas y, como dijiste inicialmente, no solamente contemplando al animal, sino hoy día contemplando al personal. Uno de los elementos claves en la producción porcina es el personal, ¿sí? Es la gente que trabaja contigo, tu equipo de trabajo, ¿verdad? Desde el personal que se encarga de las tareas más elementales hasta el director técnico de una granja, dependiendo de la envergadura o el propio dueño, tienen que también pasar bien dentro de la granja, porque básicamente es eso, pasar bien, tener todas las comodidades, hacer un trabajo en las mejores condiciones, de forma amigable, segura y siempre cuidando el medio ambiente. Por eso hoy día el personal tiene que ser provisto de un uniforme de trabajo, no usar su misma ropa de uso particular dentro de las granjas, tienen que tener botas de goma bien seguras, usar guantes cuando va a entrar en contacto con animales o hacer algún procedimiento quirúrgico o médico. Y todas esas medidas de bioseguridad, como ser mascarillas, gorras,
tienen que estar a disposición del personal, cualquiera sea que esté trabajando en el galpón, de manera a que estemos cuidando su bienestar, le estamos dando seguridad dentro de las granjas. En este punto, Jorge, justamente hablando de la bioseguridad, hablando de la parte de salubridad, ¿se aplica ya actualmente en todas las granjas porcinas de nuestro país este mecanismo? Yo sé que hay algunas que, por ejemplo, cuando vas a ingresar, mismo ya le pasó al equipo de Canal Pro, tienen que ducharse, ponerse ropa especial para poder ingresar, no se ingresa con la misma ropa que se vino de la calle, pero sin embargo no en todas las granjas porcinas tuvimos la misma experiencia, por eso la consulta de que si ya la gran mayoría está cumpliendo con este requisito. Sí, especialmente las grandes y medianas, ¿verdad? Que ya manejan un número importante de hembras o donde la producción en sí ya tiene una escala importante, las medidas de bioseguridad son más estrictas que en las pequeñas, ¿verdad? Y pasan todo ese proceso que vos acabas de mencionar. Nosotros venimos trabajando muchísimo con las pequeñas, inclusive con los microemprendimientos, para que vayan de la misma forma implementando algunas medidas de bienestar del personal, bienestar de las visitas, porque es muy importante lo que acabas de mencionar. Cuando hablamos de bienestar de las personas, hablamos de la gente que trabaja adentro, pero también de las visitas, eh, para evitar el ingreso de enfermedades a los animales o también el egreso de enfermedades, ¿verdad? Y que se pueda diseminar después cualquier tipo de patología, ¿verdad? Entonces, trabajar con las pequeñas, con las micro y pequeñas granjas es muy importante, de manera que tal vez no puedan implementar ese nivel o esa envergadura de medidas de bioseguridad y bienestar del personal, pero sí ya se puede implementar el uso de botas, de guantes, de mascarillas, poner un pequeño pediluvio a la entrada de la granja en donde hay un producto desinfectante para evitar la entrada y salida de enfermedades, pedirle a la visita que no entre en contacto con los animales, salvo que sea el equipo veterinario. Otras tan fáciles, Katiuska, como preparar una mochila de espalda, ¿verdad? Justamente el producto desinfectante que es inocuo para la salud del ser humano y de los animales, pero para justamente poder desinfectar los vehículos que van entrando en la granja, ¿verdad? Son algunas medidas de bienestar y de seguridad que se pueden ir implementando en las pequeñas y nosotros vemos un avance muy positivo en ese campo cuando vamos visitando las granjas de nuestros socios, porque la manera en que estas técnicas de bienestar animal y de bienestar del personal se implementen es explicándole al productor por qué tiene que hacer eso, ¿sí? No es decirle tenés que hacer porque es la tendencia, porque son las normativas, porque son las buenas prácticas porcinas, sino que explicarle realmente de que llevando adelante estas prácticas su granja va a gozar de más salud desde el punto de vista sanitario, va a ser vista de una manera mucho más segura. El consumidor puede llegar a preferir una granja que maneja estos criterios de cuidar sus animales, que sean felices, que estén contentos, así como el personal, ¿verdad? Y al final de cuentas todo eso desemboca en mayor rentabilidad y en mayor productividad para el pequeño y mediano, ¿verdad? Actualmente, Jorge, si hablamos de las pequeñas y medianas granjas que existen en nuestro país, ¿cómo el consumidor final se puede asegurar realmente que aquellos productores han cumplido con todo el buen manejo porcino ya para después proceder a la faena y a la venta de la carne? Buenísimo el punto de vista y la pregunta porque eh, podría ser un poco difícil que el consumidor pueda acceder a datos sobre el origen, especialmente sobre el manejo y las prácticas de bienestar animal. A lo mejor el origen sí va en las etiquetas, ¿verdad? Así como mucha otra información nutricional que estamos acostumbrados a leer en los productos. Pero la manera en que esto se va a ir facilitando tiene mucho que ver con la responsabilidad y la conciencia de los productores. Y hablando en general de productores de alimentos, para no solamente porcinos. Las empresas y los productores tienen que asumir esa responsabilidad, ese protagonismo de informar al consumidor cómo está trabajando dentro de su granja, ¿verdad? Y cómo obtiene esa calidad del producto.
de manera a que el consumidor entonces reciba esa información y pueda elegir. ¿Dónde está el beneficio? Diríamos justamente en eso, en saber que las costumbres de consumo, ¿verdad? Y los hábitos están cambiando en el mundo. Entonces, mientras más información, más abra yo las puertas y las ventanas de mi emprendimiento, de mi granja, y le comente al consumidor cómo estoy trabajando, voy a tener más posibilidad de posicionarme y tener una diferencia en relación a otras, ¿verdad? Ofertas que existen en el mercado. Entonces, hoy día está todavía en el campo de los productores el ofrecer esa información, ¿verdad? Cuando tiene conciencia y no tiene ningún problema de transparentar todo lo que está haciendo, ¿no? Este punto realmente es muy importante, Jorge, porque al momento de transparentar, como ya lo mencionaste, también se aumenta la productividad, se aumenta la venta, entonces todos ganan. Y también ese productor va a poder aumentar la rentabilidad de su negocio, las ganancias, por ende. Asimismo, es una cadena en donde todos salen beneficiados y donde a lo mejor existe un poquito de temor, justamente cuando nosotros hablamos de transparentar, nos dejamos ver, ¿verdad? Entonces, al dejarnos ver, hay una exigencia, una autoexigencia también que tiene el productor de hacer bien las cosas, de ir aplicando, implementando todo lo que tiene que ver con bienestar animal y bienestar del personal. Entonces se vuelve una exigencia, un compromiso porque la gente me está viendo, ¿verdad? Pero eso no es más que una técnica de automejora continua. Así, la gente me está viendo, la gente me está evaluando y la gente está comprando mi producto, nada mejor que eso como para siempre estar buscando la mejora continua dentro de las granjas. Jorge, como siempre, un gusto conversar contigo, realmente valiosa nuevamente la información del día de hoy. Te agradecemos mucho el contacto. Un placer como siempre, Katiuska, cuando gusten.